Bien, hermanos, vamos a continuar con la lectura bíblica el día de hoy, que se encuentra en Génesis capítulo 18, versículo 16 al 26. Lo leemos en forma alternada, como lo hacemos siempre. Parto con el versículo 16 yo, nos alternamos y justo leemos el 26 después. Dice la palabra del Señor: Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Y juntos leemos el 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra. Pedimos que a través de ella también su Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas en lo que va a ser el sermón de un momento más. Porque lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con la alabanza Nuevas son cada mañana. Les pido que se pongan de pie, por favor. Las bondades de nuestro Dios nunca se acabarán, y su compasión no desaparecerá. Nuevas son cada mañana, nuevas son día a día. Oh, tu fidelidad grandes. Admirar
nuevas son día a día. Oh, tu fidelidad grande es. Oh, tu fidelidad grande es. Oh, tu fidelidad grande es. Pueden tomar asiento. Y vamos a interpretar un himno que es Firmes y Adelante. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, veloz ya glorioso, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblo, nuestras voces a la nuestra unir, y el cantar de triunfo todos repetir. Tres honor y gloria dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su rey. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Firmes y adelante, porque tenemos la promesa del Señor. Y antes de la predicación vamos a cantar el corazón de la alabanza.
Cuando solo estoy y me siento en paz, vengo frente a ti. Solo quiero dar algo de valor que te agrade, oh Dios. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que anhelas de mí. Tú buscas dentro de mí, no en lo superficial, mi corazón mirará. El corazón de toda alabanza solo habla a ti, solo habla a ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. Rey de eterno amor, Dios, tu santidad no puedo expresar. Aunque débil soy, todo mi interior yo te entrego, oh Dios. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que anhelas de mí. Tú buscas dentro de mí, no en lo superficial, mi corazón mirarás. El corazón de toda alabanza solo habla a ti, solo habla a ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. El corazón de toda alabanza solo habla a ti, solo habla a ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. El corazón de toda alabanza solo habla a ti, solo habla a ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. Y tal como comentaba al principio, hoy tenemos un predicador especial. Él se llama Dylan Hatfield. Él es pastor de su iglesia en Estados Unidos, de la parte de los jóvenes, es pastor de jóvenes. Y voy a dejar que él nos diga un poquito acerca de lo que él hace y nos va a traer la palabra el día de hoy. Así que Dylan, por favor. Hola. Ok, gracias. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, como el pastor dijo, soy de Estados Unidos, así que este año hemos estado hablando más español con mi esposa.
así que yo he aprendido mucho en este año, así que sí, pero si se me olvida la palabra, ustedes van a tener que ayudarme, porque eso me pasa a veces. Pero no, sí, estamos ahora trabajando en nuestra iglesia en Estados Unidos, es la iglesia en que crecí y creo que ahora 3 años de ser el pastor de jóvenes ahí. Y bueno, y hemos estado orando y ahora estamos aquí por un tiempo para poder aprender y también para pasar tiempo, obviamente, con la familia. Y bueno, llegamos en diciembre y ya tenemos 2 semanas. Y nos vamos a volver a los estados para poder como empezar con los jóvenes de nuevo. Y bueno, estamos orando de lo que Dios quiere para nosotros, pero por ahora ya estamos en eso. Así que de nuevo gracias por dejarme venir y predicar y compartir la palabra de Dios, que siempre es un privilegio compartir la palabra con cualquier persona. Así que hoy vamos a hablar de un tema que bueno, es un tema... creo que muy importante porque es un tema que también hablan mucho en como las redes sociales y en nuestro mundo hoy en día. Y el tema de hoy es la justicia. Y bueno, en Génesis 18 leímos ese pasaje y vamos a como repasar un poco ahí, vamos a leer un poco más de ese pasaje para enfocarnos en este tema, porque ahí encontramos una pregunta y esa pregunta, quiero enfocarme en esa pregunta para poder como entender más de este tema. Entonces, si quieren ir en sus Biblias a Génesis 18, vamos a comenzar ahí. En Génesis 18, 16. Y dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham y lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se han agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Y en versículo 25, ahí está la pregunta que quiero enfocarnos. Dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y ahí en versículo 25 encontramos la pregunta. Abraham está haciendo una pregunta a Dios y dice ahí, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y bueno, hablando de la justicia, de lo que es justo, capaz una vez en sus vidas han dicho que algo no es justo, eso no fue justo. O como algo te ha pasado y tú dijiste, ay, pero no es justo, ¿no? Capaz en su juventud tus padres como te castigaron y tú pensaste que no fue justo. ¿Ya ha pasado a alguien? Sí, ok. Bueno, no quiero ser el único que ya fue un poco como malo cuando era un niño. Pero también quizás estabas o has orado por algo en sus vidas y no pasó como tú querías. Y tú pensaste, pero no fue justo, ¿no? Esto no es justo. Bueno, yo recuerdo varias ocasiones en mi vida en que me pasó algo y yo pensé que, mira, eso no es justo, no estoy de acuerdo. Me acuerdo un ejemplo
de algo que me pasó en la iglesia. Yo crecí desde como 3 años en la iglesia con mi familia y bueno, por eso yo sabía cómo portarme en la iglesia, ¿no? Si vas a la iglesia por un tiempo vas a saber cómo portarte en la iglesia y yo sabía. Pero un domingo decidí sentarme al lado de un amigo y bueno, mi amigo y yo nos pusimos a hablar, pero él me habló y yo, bueno, ni siquiera le respondí, solamente escuché lo que me estaba diciendo. Y un hombre se nos acercó y nos dijo, mira, ustedes necesitan como callarse, como dejan de hablar, porque el pastor estaba predicando. Y bueno, yo no dije nada, pero mi amigo estaba hablando. Y yo sabía que mis padres vieron lo que pasó, que su hijo fue retado en la iglesia. Entonces yo sabía que después del servicio me iba a meter en problemas con mis padres. Entonces sí. Justo después mis padres se me acercaron y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué el hombre tenía que callarlo? Y bueno, yo le dije, bueno, yo no dije nada, ni hablé, ni dije una palabra, pero no importa, ¿no? Porque yo decidí sentarme al lado de mi amigo y yo escuché a mi amigo en vez de decirle, mira, necesitamos enfocarnos en el mensaje. No, yo escuché a lo que me estaba diciendo. Entonces, pero en ese momento yo pensé, pero esto no es justo, yo no hice nada, ¿no? Y bueno, eso pasa mucho. Y capaz si han tenido hijos o si tienes hijos, como han dicho lo mismo a ti, ¿no? Como, pero padre, eso no es justo, ¿no? Pero ¿qué es la justicia, ¿no? ¿Qué es justo y qué es injusto? Y hay muchas personas hoy en día que preguntan, que hacen una pregunta. Y yo creo que es una buena pregunta y quiero responder a esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo puede un Dios bueno y justo permitir que sucedan tantas cosas malas? No, hoy en día, como a través de las noticias y las redes sociales y como viendo nuestras vidas, que pasan muchas cosas malas, ¿no? Y como las noticias siempre nos cuentan todas las cosas malas. Como, yo sé que hay, como también pasan cosas buenas, pero siempre quieren mostrarnos las cosas malas. Y entonces, es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo puede un Dios bueno y justo permitir que sucedan tantas cosas malas? Pero, ¿qué significa entonces justo y justicia? Bueno, un ejemplo para ayudarnos con una definición, yo pienso en una línea recta, como una línea perfectamente recta. Y la justicia puede definirse como el estado o la cualidad de estar en perfecta alineación con los principios morales o éticos, similar a cómo una línea recta se alinea perfectamente con una regla o otro punto de referencia, así como una línea recta está libre de desviaciones o distorsiones. Como una línea recta sin desviaciones. Y si tú tratas de caminar en una línea recta, en algún momento te vas a desviar un poco, ¿no? Es muy difícil mantener como esa línea recta siempre. Pero eso es la justicia perfecta. Es plenamente bueno y correcto. Pero muchas personas quieren decir que esa línea no existe. Que no hay una línea que realmente determina lo que es justo y bueno. Que la justicia es un concepto determinado por cada uno. Entonces, el ejemplo en que vamos a ver hoy es esa pregunta con Abraham. Y pensando en Abraham, él era un buen hombre, ¿no? Un seguidor de Cristo, él era fiel, pero en este pasaje vamos a ver el contraste entre la justicia de Dios y del hombre. Entonces, el primer punto y como el enfoque del mensaje aquí es el estándar de la justicia. Y vamos a ver cuál es el estándar de la justicia. Bueno, en versículo 23, Abraham le pregunta a Dios una buena pregunta. Si ves ahí en tus Biblias, ahí en versículo 23 de Génesis 18, Abraham
hace una pregunta, dice, ¿destruirás también al justo con el impío? No, porque Abraham está pensando con su lógico, ¿no? Que hay dos ciudades, tiene que haber personas buenas en esas ciudades, ¿no? Yo miro como a Santiago, o yo también miro como donde vivimos nosotros en Estados Unidos, y yo sé que hay personas que, según yo, son buenas personas, ¿no? Demuestran un carácter bueno, hacen cosas buenas. Pero así por eso es una pregunta muy comprensible, ¿no? Si hay personas buenas, tiene sentido que no merecen sufrir las consecuencias de las acciones de las personas malas, ¿no? Eso, bueno, para mí es justo, ¿no? Pero entonces esto hace la pregunta de quién es realmente bueno, ¿no? Porque cuando pensamos en quién es realmente bueno, ¿no? Según la forma de pensar de Abraham, tenía que ser personas buenas, ¿no? Pero ¿quién es bueno, quién no es bueno? Pero cuando comparamos quién es bueno con Dios, ahí vamos a ver el contraste. Porque Dios juzga, pero juzga con una justicia perfecta. No, Él es perfectamente bueno. Entonces, ahí vemos la diferencia. Y también en este momento, y si, bueno, me imagino que ustedes conocen la historia aquí en Génesis 18, pero también el sobrino de Abraham estaba viviendo en estas ciudades, ¿no? Entonces, obviamente, Abraham estaba preocupado por su sobrino que estaba viviendo ahí, que él no quería que moriría. Entonces, él está como pensando en esas personas, en cómo él quiere salvarlos. Pero Dios está mirando a esas ciudades con su justicia. Entonces, para comenzar un poco, vamos a examinar un poco más este contraste. Hoy en día, de lo que es la verdad o lo que es justo o bueno, dicen que es relativo. ¿Ustedes han escuchado eso? Como las personas quieren decir que la verdad es relativa, ¿no? Como depende en cada uno. Todas las personas pueden vivir su verdad y tú puedes determinar lo que tú crees es bueno y lo que es malo. Pero hay un problema con eso, ¿no? Porque yo puedo decir algo, o opino algo de lo que es bueno, y ustedes me pueden decir, pero yo pienso que es malo. ¿Y quién tiene la razón? No hay armonía en eso. Entonces, ¿qué es justo? Bueno, obviamente tenemos leyes, ¿no? Hay leyes en el país que nos dicen que hay cosas legal y ilegal, ¿no? Y eso es bueno. La ley nos dice que no puedes matar, no puedes robar, no puedes... bueno, hay muchas cosas, ¿no? Bueno, hay gente que rompen esas leyes, pero hay una ley por lo menos que nos dice que es legal e ilegal. Pero ¿qué pasa con las cosas que las leyes no hablan? Bueno, por ejemplo, para nosotros como personalmente en nuestras vidas, ¿no? Yo pienso en como, bueno, recién nos casamos hace 1 año y 5 meses, creo que casi 1 año y medio. Y yo pienso como en los jóvenes que ya están buscando una pareja, ¿no? Están buscando la persona en que van a vivir toda su vida. Y cuando se juntan cuando esas personas se juntan y van a tener esa relación y van a ir conociéndoles más y más, bueno, ahí tienen que decidir lo que es bueno y malo en esa relación. ¿Qué cosas se permiten hacer y qué cosas no se permiten hacer? ¿No? Hay personas hoy en día que, bueno, está bien, tú puedes amar quien quieres, ¿no? Yo también pienso en un tema que, bueno, puede ser que es un poco controversial, pero hablando de la vida, ¿no? Hay personas que dicen que el aborto es algo que uno puede decidir dependiendo de su situación, es su cuerpo, es su vida, pero ¿es cierto que cada uno puede decidir eso? Bueno, nosotros sabemos como cristianos que sí hay un estándar de la justicia, que hay algo que nos dice que lo que es bueno y lo que es malo. Y la palabra de Dios sí da a los cristianos muchas libertades, ¿no? Y bueno, eso es algo bueno de la palabra de Dios y la gracia de Dios y su misericordia es el que Él nos da muchas libertades.
Pero a veces nosotros como cristianos abusamos las libertades que Dios nos ha dado también, pero hay otras partes de la Biblia que es muy claro de lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios, porque ahí vamos a encontrar el estándar, ¿no? Y el mundo sí te va a decir algo, te va a decir que sí, depende de cada uno, es como fluye dependiendo de la cultura, pero eso no es cierto. Porque sí hay un estándar, de la justicia. A veces me sale el gringo. Pero primeramente, antes que como ver lo que sí es el estándar, yo quiero ver lo que no es el estándar de la justicia. Y primeramente, el estándar de la justicia no es establecido por el hombre. ¿Y por qué? Bueno, hay un versículo muy, muy conocido en la Biblia que es Romanos 3:10 y dice esto: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿No? Ustedes saben ese versículo, ¿no? Muy claro, muy simple, muy claro, muy fácil de entender, ¿no? No hay justo ni aún uno. Bueno, esto también habla de nosotros, no hay justo ni uno. También hay otro versículo en Isaías 64:6 y dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es un versículo que, no es tan como bueno escuchar que esto describe cómo somos nosotros, ¿no? Como la suciedad, como un trapo de inmundicia, y obviamente pensando en eso hay como estudios para decir realmente qué es el trapo de inmundicia, pero es algo asqueroso, es algo como grosero, pero eso es como la Biblia describe la justicia del hombre. Entonces, pensando en eso no es decir, como dije antes, que no hay personas buenas, no hay personas que demuestran un carácter bueno. Pero cuando comparamos la justicia de Dios con nuestra, vemos que nuestra siempre se va a quedar corto, ¿no? Que nuestra justicia no alcanza de lo que es realmente bueno comparado con Dios. También hay un versículo en Proverbios 21:8, y eso es lo que dice de los caminos del hombre. Dice: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Bueno, el camino del hombre es que perverso, es torcido y extraño. Son perversos, corruptos, o sea, como sus caminos es algo que se aparte de lo que es correcto o moralmente aceptable según Dios. Eso es como la Biblia nos describe, ¿no? Y no es tan lindo escuchar cómo la Biblia describe el hombre, pero es la realidad, ¿no? Es algo que tenemos que entender. Y también vemos, volviendo a Génesis 18, cuando Abraham cuestionó a Dios en los versículos 23 y 24, cuando él hizo la pregunta: ¿destruirás también el justo con el impío? No es buena lógica. ¿Cómo es justo que Dios destruirá los justos con los impíos? Pero el problema con esa pregunta es que en los ojos de Dios esas ciudades eran llenas de malos y pecadores. Si atrás en tu Biblia un poco a Génesis capítulo 13, ahí en este capítulo es donde vemos cuando Dios está hablando de Sodoma y Gomorra y él describe un poco del estado de esas ciudades, de la condición de esas ciudades. Dice en Génesis 13, versículo 12, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera es como Dios describe
Sodoma y Gomorra. ¿Cómo describiría nuestra ciudad? ¿Cómo describiría Santiago, Dios? Bueno, según nosotros, yo pienso que tiene que haber personas buenas aquí. Pero, ¿qué es lo que diría Dios de la ciudad? Bueno, tengo más experiencia de nuestra ciudad en Estados Unidos. Y sí, hay buenas personas, pero también yo, como en mi propia opinión, yo veo personas y a veces como pensamiento, yo digo, ay, esa persona, como qué mala esa persona, ¿quién haría algo así, ¿no? Pero Dios está viendo estas ciudades y Él dice claramente que están llenas de malos y pecadores contra Jehová. Y Lot, el sobrino de Abraham, él decidió habitar en medio de esas ciudades, ¿no? Él hizo la decisión de vivir con esas ciudades. Y nosotros también, ¿no? Dios nos ha dado el poder de hacer decisiones. Y nosotros a veces no hacemos las mejores decisiones. Y cuando pensamos en nosotros, tenemos que decir que nosotros no somos buenos en los ojos de Dios. No somos buenos, pero vamos a ver lo que Dios hizo para nosotros, para hacernos buenos. Pero primeramente vemos que el estándar de la justicia no es establecido por el hombre. Y ahora vamos a ver lo que es el estándar de la justicia. Y Dios es el estándar de la justicia. Y bueno, cuando describimos Dios y pensamos de su carácter y quién es Él, bueno, hay muchas palabras que pensamos, ¿no? Amor, Él es amor, pero Él también es justo, ¿no? Y la justicia no solamente define las acciones de Dios, pero Dios realmente es justo, no es quién es. No es como lo que hace, pero es quién es Dios. Y en Salmos hay un versículo que describe a Dios un poco y habla de que Dios es justo. Y ahí en Salmos 97, versículo 2, dice, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. La justicia es el cimiento de su trono, es el base y fundamento de quién es Dios. De que Dios es justo, ¿no? Es el base, es el fundamento de quién es Él. Cuando hablamos de Dios, tenemos que describir su carácter con su justicia, no solamente con su amor, pero también con su justicia. Entonces Dios define lo que significa ser perfecto y justo. También en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, ese libro siempre es como un trabalenguas, Deuteronomio 32:4, y dice esto, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Ahí es como la Biblia describe nuestro Dios, que Él es perfecto, que Él es recto, que Él es completamente justo. Entonces, como expliqué antes de la línea recta, en que podemos pensar en qué es la justicia perfecta, Dios es nuestro punto de referencia, ¿no? Que determine qué es recta. Dios determina lo que es recta, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que no es justo. Y es importante para nosotros que reconocemos eso, que reconocemos quién es Dios. Y hoy en día hay muchas personas que no respetan lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Más probable han hablado con personas que no respetan la verdad que encontramos en la palabra. Pero cuando uno realmente experimenta el amor de Dios y realmente conocen quién es Dios, ¿no? Van a querer alinear sus vidas con la justicia de Dios.
Entonces, reconociendo que Dios es el estándar de la justicia, cambia la postura hacia Dios que uno va a tener. Volviendo a Génesis 18, hay algo que Abraham reconoce aquí en Génesis 18. Está en versículo 27. Abraham está hablando a Dios, pero también Abraham reconoce de quién es Él y quién es Dios. Y dice ahí en versículo 27, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham también entendió de quién era Él también. ¿No? Y nosotros también tenemos que entender eso, que nosotros somos polvo, ¿no? Somos la creación de Dios. Y Él es el creador. Y Él decide y determina cómo nosotros debemos vivir. Él tiene derecho a hacer lo que Él quiere, ¿no? Hay personas que quieren cuestionar a Dios y lo que Él hace y lo que Él no hace, o lo que piensan que Él no hace. Pero Dios realmente tiene derecho a hacer lo que Él quiere, ¿no? Porque Él es Dios. Hay un versículo en Romanos 9 que es un versículo que no creo que nos gusta hablar de este versículo mucho, pero dice, ¿cómo está escrito? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es todo soberano, ¿no? Y Él hace lo que Él quiere hacer. Y Él tiene derecho a hacer lo que Él quiere hacer. Él puede mostrar misericordia a quien quiere. Entonces, porque Dios es perfectamente justo, también tenemos que entender que un día Él se va a juzgar a todos, pero justamente, empezando al principio de la creación con Adán y Eva, ¿no? Cuando ellos pecaron contra Dios y no cumplieron el mandamiento de Dios, ahí vimos que había consecuencias, ¿no? Consecuencias por sus acciones. Y porque la justicia de Dios es perfecta, también su justicia demanda acción, ¿no? Demanda acción. También cuando sus hijos no te hacen caso, ¿no? Hay consecuencias, ¿no? Porque tienen que aprender que hay consecuencias, porque tú quieres que ellos hagan lo que es bueno y lo que es correcto. Entonces, si Él es amor, pero también justo, en su perfecta justicia, Él requiere que paguemos por nuestras acciones, ¿no? Y un día todos se van a presentar en frente de Dios y van a tener que pagar por sus pecados. Pero, ¿no? Nosotros entendemos que Dios hizo algo para nosotros. Y en eso confiamos, que nosotros no podemos ser suficiente como justo en los ojos de Dios. Pero vemos en 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Hijo de Dios, quien es perfecto, vino al mundo, se murió en la cruz y se resucitó, no para pagar nuestros pecados. En Romanos 10 dice que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que Jesús hizo algo para nosotros, para que nosotros tengamos la salvación de Dios. Y ahora, si eres salvo, también cuando Dios se ve a todos de ustedes, una pregunta, ¿qué es lo que Él ve? Cuando te ve, ¿qué es lo que ve? Él ve la justicia de su Hijo, ¿no? Ahora cuando Dios mira a nosotros, Él mira la justicia de su Hijo.
Y eso es algo que nosotros podemos ahora como descansar, sabiendo que cuando Dios me mira, no mira a Dylan que, bueno, sí, que trato de hacer cosas buenas, pero a veces fallo y yo hago cosas que no son tan buenas, pero gracias a Él tiene suficiente gracia, misericordia, y cuando Él me mira, cuando Él me ve su Hijo. Entonces, entendiendo que Dios es perfectamente justo, quiero presentarles 3 características de su justicia según la Biblia. Quiero darles 3 cosas. Aquí la primera cosa es que Dios no muestra ninguna parcialidad. En Hechos 10:34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Acepción de personas, hablando de la parcialidad. Nosotros como humanos sí a veces nosotros tratamos a lo demás con un poco de parcialidad, ¿no? ¿Y qué es parcialidad? Se refiere a la tendencia o inclinación hacia un punto de vista particular, generalmente mostrando favoritismo o prejuicio hacia ciertas personas o ideas o grupos. Bueno, cuando hay una persona que tienen como las mismas ideas que yo, yo me llevo bien con ellos, pero cuando hay alguien que yo no estoy de acuerdo, no puedo estar con ellos, no me gustan. Pero Dios no es así. No, Dios no es así. También la segunda cosa es que Dios ordena que no se maltrate lo demás. En el Antiguo Testamento, en Zacarías, el libro de Zacarías 7, habla de como 5 grupos de personas, 5 tipos de personas, y dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dice, ahí nos da como 5 tipos de personas, la viuda, el huérfano, extranjero, pobre, y también nuestros hermanos, que debemos tratar a lo demás, ¿no? con el amor de Dios. Y bueno, ustedes sí están mostrando eso ahora, hoy en día, ¿no? Porque ahora tienen un extranjero con ustedes, ¿no? Así que gracias a ustedes por estar aquí y demostrar su amor. Pero esto es lo que Dios quiere para todos los cristianos, que nosotros tratamos a los demás con el amor de Dios. Y a veces nos cuesta, ¿no? A veces nos cuesta hacer eso, pero así es como Dios ordena para nosotros. Y la tercera cosa es que Dios es justo en recompensar a todos, por el bueno, pero también por el malo. Ahí en la Biblia dice en Romanos 12:19, dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, por escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que Dios tiene la venganza. Nosotros sí a veces queremos vengarnos a nosotros mismos, que yo quiero devolver las consecuencias con mis propias manos, ¿no? Yo quiero como pegar a esa persona que no me gusta, ¿no? En nuestra humanidad eso nos pasa. Pero dice ahí que Dios tiene toda la venganza, que un día cuando todo el mundo se presenta enfrente de Dios, Dios va a juzgar a todos. Y Él va a recompensar a todos por lo que hicieron en este mundo. Pero también Dios recompensa por el bueno. Por los cristianos que ya son salvos, también dice que Él va a recompensar por el bueno. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Que también en esta vida Dios recompensa las cosas buenas que haces por Él. Que cuando nosotros lo servimos, cuando somos fieles, que Él nos recompensa por esas cosas también.
Entonces, cuando entendemos y miramos la justicia de Dios, eso debe hacer algo para nosotros, ¿no? Debe impactarnos. La forma en que nosotros vivimos debe estar impactado por la justicia de Dios. Y la última cosa aquí que quiero como enfocarme es nosotros ahora entendiendo la justicia de Dios, nosotros también tenemos el llamado para manifestar la justicia de Dios en nuestras vidas. Ahí en Génesis 18 habla de que, en versículo 19 que dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Está hablando de Abraham, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, por eso Dios incluyó a Abraham en este momento, juzgando Sodoma y Gomorra, porque él sabía que Abraham iba a realizar la justicia de Dios en su vida. Pero antes de poder enseñar la justicia de Dios, Abraham también en su vida tenía que entender lo que es justo, ¿no? Él también tenía que entender el estándar de lo que es justo. Y por eso yo creo que Dios lo incluyó en este momento para entender lo que es justo. Porque Abraham tenía en su mente, hay personas justas en Sodoma y Gomorra, hay personas buenas, pero según Dios, no. Porque Dios comparó todos a lo que es bueno según Él. Y todos se quedaron cortos de lo que es bueno, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos vivir una vida de justicia, ¿no? Mostrando la justicia de Dios, tenemos que entender lo que es bueno y correcto. Y para poder hacer eso, también tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. No, viniendo a la iglesia los domingos no es suficiente para poder entender la palabra de Dios. También tenemos que en nuestras vidas estudiar, leer, para poder vivir según la palabra de Dios, para andar conforme a lo que dice la palabra. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, como leemos en 2 de Corintios 5, de que Jesús vino para hacernos justos en los ojos de Dios, el versículo justo antes de eso, en 2 de Corintios 5, 20, voy a leerlo, y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, que nosotros somos embajadores de Cristo. Y ustedes saben que es un embajador, ¿no? Representan un país, ¿no? Y nosotros estamos representando a Jesús como cristianos. Y mira, hay cristianos hoy en día que no están representando a Jesús en una manera que es justo, ¿no? Que es una manera que es realmente quién es Él. Y por eso hay personas en el mundo que tienen un pensamiento, una opinión sobre cristianos que no es tan buena, ¿no? Porque han visto a cristianos que, un día en el domingo ya están en la iglesia, ya están como sirviendo en los ministerios, pero durante la semana ya están viviendo como los demás, ¿no? Y nosotros como cristianos hay un estándar de lo que nosotros debemos vivir. Entonces, quiero darles 3 cosas también para que nosotros podamos manifestar la justicia de Dios en nuestras vidas. Voy a darles rápido y dice, la primera cosa aquí es tratar a los demás sin ninguna parcialidad. Si Dios trata a los demás así, nosotros debemos también. En el libro de Santiago 2, no voy a leer todo este pasaje, voy a resumirlo nomás, y habla de como si una persona que ya es como rica, esa persona entra a la iglesia, y también una persona que es pobre, no debemos tratar a la persona rica diferente que la persona pobre, ¿no? Debemos amarlos igual. Y dice en este pasaje, si tratamos a los demás así, es un pecado tratar a los demás con parcialidad. Entonces, tenemos que tratar a todos de manera igual y justa, sin mostrar favoritismo o juicio basado en factores como el estatus social, la riqueza, la apariencia. ¿No? A veces nosotros tenemos una forma de pensar en cómo la gente debe como vestirse y otras cosas, y nosotros tenemos que ver a todos como una persona que tiene un alma,
¿no? Que tiene un destino después de esta vida. Y todos necesitan escuchar la verdad. No importa cómo se ven, todos necesitan escuchar la verdad y la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tratar a todos sin parcialidad. La segunda cosa aquí es que tratar bien a lo demás aun cuando nos cuesta, porque sí, no pensando en cómo se viste, nada así, pero también hay personas en nuestras vidas que nos cuesta como tratar bien o demostrar amor o pasar tiempo con ellos. Pero la Biblia nos dice que eso es muy importante y dice en Lucas 6:31, Jesús lo dice muy, muy simple. Dice, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también hacer vosotros con ellos. ¿No? Tratar a los demás como tú quieres que te traten, ¿no? Y bueno, obviamente a nosotros nos gusta cuando nos tratan bien. Entonces nosotros también debemos tratar a los demás así. También en Colosenses habla de la relación entre un maestro y sus siervos. Y dice, amos hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. También en nuestros trabajos, capaz eres como un jefe y tiene gente abajo de ti y tiene que mandarlo, pero también tenemos que hacerlo en una forma justa, ¿no? No como favoreciendo a una persona encima de otro, no. Una manera justa. Como si una persona no quiere trabajar, bueno, no deben tener el trabajo, pero si hay una persona que está dispuesto a cumplir sus responsabilidades, bueno, ellos merecen el trabajo, ¿no? Eso es justo, ¿no? Que todos se traten con la justicia. Y la tercera cosa es la razón en que debemos manifestar la justicia de Dios en nuestras vidas. Y la razón en que debemos manifestar la justicia de Dios en nuestras vidas es para representar a Él, ¿no? Es para glorificar a su nombre. Es para que a través de nosotros el mundo vea Jesús. Entonces tenemos que vivir como Cristo. Y eso, bueno, es difícil porque cuando Jesús estaba en el mundo, Él vivió una vida perfecta, ¿no? Bueno, y nosotros no podemos hacer eso, pero intentamos. Hay un versículo en 1 Corintios y Pablo dice en capítulo 11, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces nosotros debemos imitar la vida de Jesús, como Él vivió en este mundo. Y Cristo vivió en una manera justa, ¿no? Porque Él determina lo que es justa. Entonces, Él también andaba conforme a lo que significa justa, perfecta. La justicia perfecta. Él representó la justicia de Dios para nosotros y ahora nosotros también podemos demostrar la justicia de Dios a través de nuestras vidas. Entonces nosotros debemos realizar las buenas obras, no para ganar algo, ¿no? Bueno, obviamente sabemos que según la palabra de Dios, Él nos recompensa por hacer cosas buenas, pero como la mayor razón para hacer las cosas buenas en nuestras vidas es porque nosotros tenemos un Salvador que vino al mundo, se murió en la cruz para nosotros. El sacrificio de Jesús debe ser suficiente para nosotros para decidir vivir una vida por Él, ¿no? No necesitamos nada más. Hay momentos en nuestras vidas en que nos falta cosas o capaz como nos falta plata y no podemos pagar lo que necesitamos y a veces pensamos, pero Dios, ¿dónde estás? Me has dejado solo. Bueno, obviamente sabemos que Él está ahí, ¿no? Él está, siempre está. Pero si Él no hiciera nada más, solamente morir en la cruz es suficiente, ¿no? La vida eterna que Él nos ha dado es suficiente para nosotros. Entonces, en resumen, ser recto en la Biblia implica vivir una vida moralmente recta y justo, en conformidad con la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno como hace la pregunta, ¿cómo es que un Dios buena permita que sucedan cosas malas? Podemos decir, bueno,
los humanos, nosotros, hemos decidido hacer cosas que no son tan buenas. Y por eso hay consecuencias. Y ahora, hoy en día, vemos las consecuencias de las decisiones de los humanos, de nosotros también. Y para contestar la pregunta, ¿el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo? Sí. Nuestro Dios siempre hace lo que es justo. Siempre hace lo que es justo. Y siempre hará lo que es justo. Y nosotros ahora descansamos en eso, que nuestro Dios va a hacer lo que es justo. Y Él nos va a juzgar también con su justicia, pero viendo la justicia de su Hijo, que es perfecta. Y eso para mí es algo que me consuela, ¿no? Pensando que, bueno, cuando yo llego al cielo, Dios va a ver la justicia de su Hijo en vez de la justicia de Dylan. Porque yo he cometido errores, pero nuestro Salvador no. Él vivió una vida perfecta. Entonces, la justicia sí es algo que nosotros debemos manifestar en nuestras vidas. Cuando pensamos en lo que es bueno y lo que es malo, sí hay un estándar, ¿no? Y nosotros debemos siempre basar nuestra vida aquí, en la palabra de Dios. Y cuando tenemos una duda, debemos buscar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice Dios de lo que es bueno y lo que es malo? Y ahí puedo confiar y basar mi vida. Entonces, gracias de nuevo por permitirme estar aquí con ustedes. Siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios y ya sé que, bueno, su palabra tiene poder para cambiar nuestras vidas si nosotros lo dejamos. Así que gracias de nuevo. Voy a terminar con una oración, así que vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por Señor, tu bondad, tu gracia, tu misericordia, Señor, hacia nosotros. Señor, nosotros que somos humanos, que, Señor, cometimos errores y no somos perfectos, pero tú, Señor, en su amor, en su justicia, con su gracia, Señor, nos ha hecho justos en sus ojos. Y entonces te damos gracias por el sacrificio de su Hijo, Señor, para nosotros. Y también, Señor, quiero orar y pedir que nos ayude, Señor, esta semana en nuestras vidas siempre, Señor, que nosotros manifestemos la justicia de Dios a través de nuestras vidas, que cuando el mundo nos ve, Señor, no nos ve, Señor, pero ven a Jesús a través de nuestras vidas. Entonces te damos gracias una vez más por este día, Señor, también por esta hermosa iglesia, por la gente que vinieron esta mañana, y te damos gracias por todo. En nombre de Jesús, amén.